Bon día, este é el sexto video del cursín de Historia de Asturias que estamos facendo en Después de Viejo Youtuber e vamos dedicalo a falar del reino de los Astures, que é el nome que damos, bueno, que damos e que se dieron ellos a ese estado, o protoestado que se armó lo que ya ahora Asturias y un cacho más entre los siglos 8 y 10. Bien, claro, el inicio del reino de los Astures ven envuelto en una leyenda, bueno, muy clara, ¿no? Que todos los asturianos creen conocer, ¿no? Que es la leyenda de la batalla de Cuadonga. Y a partir de ahí, bueno, pues ya salen unas historias como muy míticas, ¿no? Que convenientemente utilizadas políticamente, ya especialmente en el siglo XIX para adelante, pero que pueden darnos una visión de la historia, bueno, pues un poquitín distorsionada seguramente. Claro, extremar la realidad de la ficción o de la leyenda, pues no es fácil. Aquí vamos a intentar, bueno, vamos a ver qué es lo que sabemos con certeza, o por lo menos con certeza razonable que pasó. Bien, tenemos que en el año 711 Hispania, o el reino, vamos, la península ibérica, ya invadida por un ejército islámico proveniente del norte de África, formado básicamente por árabes y bereberes. Ese ejército invasor que entra básicamente para participar en una guerra civil, una disputa interna en la monarquía goda, que ya era muy común ellos, estaban todo el día agarreados unos con otros, pero bueno, al final entran para ayudar a uno de los dos bandos en conflicto entre los godos, pero bueno, viendo lo fácil que está la cosa, dice, no, que apoyan un bando, quedámonos con reino entero. Y básicamente el reino de los godos esboroñase entero y en muy pocos años ese ejército islámico llegó a conquistar Hispania entera. ¿Entera? Sí, entera. ¿Y eso incluye Asturias? Sí, incluye Asturias también. Porque sí sabemos que los musulmanes llegan a sitiarse, entre otros sitios, en Xixón. Seguramente firmando pautos de alianza, de hospitalidad o de sumisión formal bueno, pues de las élites locales, incluyendo, repito, también los astures, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que la forma de organización política de esa nueva realidad que ya era el mundo islámico, que era un tanto extremada de ese estado godu que estaba así como ya en forma feudalizado, pues repito, este nuevo modelo y un modelo básicamente tributario que se basa en una fuerte autoridad central y eso casaba muy mal con los pueblos astures que no deben de pagar casi impuestos a los godos y ahora tópense con que tienen ahí unos que ellos los piden. Y entonces básicamente ellos deben de pensar algo así como, bueno, si no paga impuestos a los godos, no voy a pagártelos a ti. Por lo tanto, lo que tenemos es fundamentalmente una rebelión fiscal. Los astures súlevense porque no quieren pagar impuestos y escuellen como príncipes, es decir, como jefe, como primus inter pares, no como rey, eso es posterior, a un punto llamado Pelayo. ¿Quién era Pelayo? Bueno, pues también las crónicas dicen que era un noble godu. No, y es un poco raro que fuera un noble godu, primero porque si Asturias estaba acabante de someterse a los godos, no tiene mucho sentido que un godu escape para un sitio que está acabante de someterse a los godos cuando acaba de desaparecer el reino de los godos. Sería una decisión bastante estúpida. Pero hay otro factor que Pelagius, no es un nome godu. No hay un nome godo, y un nome greco-latino. Por lo tanto, todo parece indicar que pudiera ser pues un notable Astur, seguramente bien relacionado con la élite goda, que entre la invasión pues vuelve para Asturias y ahí bueno, lidera una sublevación es contra pues el dominio de los nuevos amos de la península. Y eso traduce pues en una campaña militar que aunque, bueno, que ni son los 189.000 moros derrotados y muertos todos ellos gracias a la intercesión milagrosa de la Virgen María, como dicen las crónicas, ¿no? Ni tampoco pues esas crónicas musulmanes que falen que 30 burros xabaces ahí metidos en una cueva y donde marcharon los nuestros porque ellos dieron pena. No, ni lo uno ni lo otro. La prueba evidente de ello es que de ahí en delante aparece un reino de los Astures, que es el nombre que ellos se dan a sí mismos, muy pequeñín, con capital en Cangas de Onís, bastante precario, y aparece una dinastía, porque Pelayo, bueno, queda reinando pues en ese cachín del actual territorio asturiano y en morriendo a él, pues sucedelo el Sofíu Fabila, que por cierto este sí un nombre xermánico, y después otra recatafila de príncipes primero y reyes después hasta 13. Bien, entonces esos monarcas asturianos, o astures, mejor dicho,
en virtud de la serie de pautos que van facendo con les élites locales, que esas élites tribales, todavía en proceso de feudalización, y es lo que explica que posteriormente el epicentro político vaya moviéndose. Primero tenemos la capital del reino en Cangues, después tenemos la capital del reino en Pravia, y después ya con Alfonso II la capital del reino de los Astures pasa a Ubieu, y siglos después esa capital va a pasar a Lyon, que eran también Astures, por cierto. Entonces, hay que entender esto en ese contexto altomedieval de formación de la sociedad feudal. Por ejemplo, tenemos que en tiempos de siglo hay una rebelión de siervos, por lo que cuentan las crónicas. Que, bueno, ¿qué quieren esos siervos? ¿Qué quieren? Astures sometíos que non aceptaban esa nueva realidad socioeconómica que era el sistema feudal, o eran posibles cautivos de guerra o descendientes de ellos que se subleven, pues tampoco lo podemos saber porque las crónicas en ese sentido tampoco ocurre mucha información nada más que mentalo. Y ese proceso de feudalización también implica una cristianización ya un poco a les braves, como yo por ejemplo, pues la represión es contra los restos que quedaban de paganismo en tiempos de Ramiro I. Y ya también un tiempo de enfrentamiento entre los propios nobles, esas nuevas élites que se van formando entre los Astures, que acaben engarreándose unos con otros y algunos amarraces muchas veces muy violentos, que acaben incluso con la muerte de diferentes reyes asturianos o la somutilación, como fue el caso de Nepociano, ¿no? Que sacaron los huellos. Y era una cosa muy prestosa. Ramiro I y era muy burro. Bien, y luego, claro, hay un contexto de guerra. Una guerra es contra los musulmanes. Por tanto, las crónicas asturianas de aquella llamen España precisamente a lo que non lle el reino de los Astures. España y lo otro, ¿no? Al-Ándalus, el país de los moros. Repito, guerras es contra los musulmanes, no guerras permanentes, ni mucho menos. No, nadie aguanta 200 años seguidos de guerra, y menos una sociedad tan precaria como el alto medieval, pero sí que unas guerras más o menos recurrentes, de campañas militares, de alternancia pues con relaciones diplomáticas más o menos estables, con situaciones tributarias. Ahí podría hacer referencia según la leyenda del tributo de Mauregato, de las doncellas. Y luego también, bueno, pues otra serie de conflictos, digamos, pues como yo, por ejemplo, las incursiones vikingues, los lordomani, o los mayús, como se los llama, que aparecen ya en tiempos del rey Ramiro I a mediados del siglo IX. Bien, ya para rematar un poquitín, una cosa muy importante del reino de los Astores, la aparición de un arte específico que intenta ser, en cierta forma, una continuación del arte romano, pero bueno, ya también con menos con una mayor precariedad de medios, pero que también incorporando elementos propios, elementos indígenas y también elementos, digamos, innovadores. Entonces eso que el arte asturiano, que de ellos llaman arte prerrománico, pero que no es muy, bueno, no me quedamos nos, pero igual no es lo más correcto, y un arte tremendamente interesante porque es único en Europa en ese momento. Que tenerlo en cuenta. Y queden muchas obras de esa arquitectura asturiana del tiempo del reino de los Astures. Normalmente, bueno, pues son edificios religiosos de los que queden, pues por ejemplo, pensando en San Miguel de Lliño, o Santa Cristina de Chena, o la iglesia de Santullano, o por ejemplo, bueno, palacios civiles, pues edificios civiles como puede ser el aula, vamos, el palacete, digamos, del Naranco, lo que llamamos Santa María del Naranco. Otros no queden, o queden cachinos, como fuera el Palacio de Alfonso II en Ubieu, que está incrustado no que ahora la actual Catedral de Ubieu, o luego otros edificios que es una pena que desaparecieron, como por ejemplo la primera Catedral de Ubieu, una basílica, que había debajo de lo que es la actual Catedral Carballona. Y después hay un elemento muy interesante que es la Fonte de Foncalada, que es muy interesante por una razón, porque es la única obra pública de Europa Occidental de ese tiempo, finales del siglo VIII, que se conserva. Quiere decir que en este sentido es súper interesante ver cómo había un poder político en un país tan prove como el de los Astures, con fuerza abonda, como incluso para entamar obras públicas que fueran de qué más que hacer iglesias para el clero o palacios para los reyes. En ese sentido da una idea de, bueno, pues de la fuerza que llegó a tener el reino de los Astures, también de la conexión que tenía, por ejemplo, con el imperio de los francos, con el imperio de Carlomagno, que eso da por una idea muy interesante, porque de ahí sale otra cosa también pero interesante, que ya la invención del Camino de Santiago, la invención, sí, parece un muerto, ahí en una zona que se llama Campus Estele, en la Galaiquia, que ya formaba parte de aquella del reino de los Astures, y Alfonso II decide bueno, que eso es el camino, que ahí está la tumba del apóstol Santiago. O sea, era una operación política, básicamente, para extremar la iglesia asturiana de la su dependencia respecto a la iglesia toledana, que estaba bajo dominio islámico,
y al mismo tiempo para conectar, en cierta forma, de ahí prestigio a la monarquía asturiana y conectar de alguna forma, bueno, pues lo que sería el resto de la cristiandad occidental, básicamente el reino de los francos. A partir de ahí sale un elemento súper interesante en toda la Europa medieval, que es el Camino de Santiago, al convertir lo que se va siendo una ciudad en Galicia en un lugar de peregrinación de una importancia tremenda, nada más comparable pues en Europa occidental a lo que es Roma, que es la capital de la Iglesia Católica. Ese Camino de Santiago va a después tener mucha importancia en lo que es el discurrir posterior de la domina medieval asturiana. Hasta aquí y que vos preste.